Son las 11 de la mañana con 7 minutos y tenemos en línea a esta hora a José Antonio Cast. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien, gracias a Dios, con la preocupación de todos los chilenos respecto de lo que es la crisis sanitaria y la crisis económica que también nos va a comenzar a afectar. Así es, hace instantes el ministro Jaime Mañalich dio a conocer una actualización de cifras de personas contagiadas que llegan a 434. Y hace poco en Twitter tú subiste una información de la cuarentena total en Argentina y dijiste que ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo se hacen esas medidas acá en nuestro país? Bueno, hemos ido planteando en las últimas semanas medidas de emergencia que son extremas, que en algunos casos el gobierno ha tomado en consideración, como por ejemplo la suspensión total de las clases, la declaración del estado de catástrofe, que permite disponer de la ayuda de las Fuerzas Armadas, también la batería de políticas económicas que anunció ayer el ministro de Hacienda, todas medidas que valoramos y agradecemos que se vayan tomando, aunque hubiésemos esperado que hubiesen sido con una semana de anticipación para evitar el contagio masivo. Y en el caso puntual de medidas drásticas como el cierre de zonas o el cierre de ciudades, es algo que planteamos que debiera ocurrir ya, porque lo que se debe evitar es el contagio masivo de las personas, y hay ciertos lugares donde ya hay aumento de contagios, como es por ejemplo la región de Ñuble, en la ciudad de Chillán, la región metropolitana con la ciudad de Santiago, y las medidas preventivas en este caso son muy importantes para que no colapse el sistema de salud completo. Tenemos que entender que la cantidad de camas clínicas o camas críticas que tiene disponible hoy día Chile no son suficientes para una emergencia como la que se nos viene encima. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es que la emergencia se produzca en una sola semana, sino que se traslade y se pueda aplanar la curva de los contagios en el tiempo. Tenemos que tener claro que la mayoría de la población se va a contagiar con este coronavirus, pero bien llevado y con la capacidad hospitalaria adecuada, uno puede sobrellevar la crisis de mejor manera y evitar lo que le pasa, por ejemplo, a Italia, a España, que no tomaron preventivamente estas medidas y se encuentran hoy día con una situación absolutamente crítica y desbordada. Ahí el llamado es a la cuarentena total en los lugares que sea necesario y que la autoridad determine. Por eso nuestra insistencia en las medidas que ya se han ido tomando y que fueron aceptadas, y hoy día precisamente en la cuarentena total, que esperamos que el gobierno y el ministro Mañalich, que en términos generales ha llevado adelante una buena política, pueda acelerar la toma de esta medida. Y con respecto a eso, José Antonio, acá hay mucha incertidumbre en la comuna de Arauco, en la provincia también, con respecto a lo que ocurre en MAPA, esta modernización de la planta Arauco, una de las empresas más grandes de Sudamérica, ya que hay trabajadores muy preocupados con esta situación y ellos también piden la paralización momentánea, aunque sea, de las obras. ¿Qué opinas con respecto a eso, a las fábricas en las cuales hay muchos trabajadores y que tienen miedo al contagio? Bueno, en esa línea va el plan de medidas económicas que adopta el ministro de Hacienda, que permite la paralización momentánea o la reducción de jornadas laborales, o el tema de utilización del seguro de cesantía parcial mientras se producen paralizaciones de obras. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la cadena productiva y la cadena de abastecimiento de supermercados, de farmacias, tiene que seguir operando con los resguardos necesarios en la cantidad de personas que pueden entrar a los distintos recintos de comercio de abastible, y en el caso de las construcciones o de los procesos como de elaboración de una planta como esta, debiera solamente seguir funcionando lo necesario para que no se pierda todo lo que ya se avanzó. Por ejemplo, si estoy en un proceso de fragüe de un cemento, claramente se requiere la asistencia de algunos funcionarios para que eso no termine destruyéndose todo y el perjuicio sea mayor. Pero las empresas con sus trabajadores van a tener que ir tomando medidas paliativas, porque esto no es una solución como la que plantean, por ejemplo, del Partido Comunista, que dicen se acaban todos los finiquitos, se acaban todos los
términos de faena, o sea, no se paraliza ninguna faena más, porque hay una cosa práctica. Si una pyme o una empresa no tiene flujo, no tiene capacidad de pago, bueno, se va a ir a la quiebra y el daño va a ser aún mayor. Por eso la creatividad hoy día, tanto del mundo público, del ministro, en este caso, como del mundo privado, de buscar alternativas para mantener en el tiempo las fuentes laborales son fundamentales. Aquí no existe una varita mágica para decir, mire, yo desde el Estado le voy a decir que usted tiene la imposibilidad de echar a nadie, tiene la obligación de pagar más impuestos, porque no es la realidad en la que viven la mayoría de las personas que hoy día dan trabajo. Eso tiene que ser con creatividad abordado en conjunto por ambas partes, y si hay una obra que no sea absolutamente necesaria ejecutarla en esta semana o en la próxima, el ideal, lo necesario es que se paralice y se tomen los resguardos para garantizar la fuente laboral y la futura reiniciación de la obra de construcción de esta empresa. ¿Y qué opinas con respecto a que el ejército dejó sin efecto la orden del jefe de zona de cerrar en el Maule, esto fue, los locales 5 horas después del anuncio, esto de cerrar los pubs, los discotecas, malls? Bueno, falta de coordinación siempre se va a dar cuando se inician estas medidas de emergencia. Es entendible que en ciertos lugares se van a producir ciertas contradicciones al inicio, y esperemos que esto se vaya resolviendo. Lo que se necesita son líneas claras de parte de la autoridad central. Nosotros, por ejemplo, el servicio de salud lo tenemos dividido por distintos servicios de salud regionales. Cada uno podría tomar medidas distintas, pero en este caso lo que se debiera acordar es que va a haber una voz central que va a determinar ciertas líneas de acción. Lo mismo cuando se determina el estado de catástrofe y se le entrega el mando al ejército, a la armada, a la fuerza aérea, carabineros de ciertos sectores, de ciertas regiones, tiene que haber una muy buena coordinación entre el poder político y las autoridades de emergencia que se nombran. Espero que esto no se vuelva a repetir porque va generando incertidumbre en la población. Hoy día claramente todos los lugares donde se reúne gente deben tener restricciones casi totales, sobre todo aquellas que no son necesarias para el día a día. Yo perfectamente puedo, o cualquier persona puede estar 3 semanas sin asistir a una discoteca. Tengo claro que para el dueño de la discoteca es un problema, y ahí las medidas paliativas que se toman desde el Estado para que no fracase ni quiebre la pyme que tendrá la discoteca. Pero hoy día es un riesgo innecesario mantener abiertos pubs, discotecas, restaurantes, grandes casinos, porque el nivel de contagio aumenta progresivamente de una manera exponencial. ¿Qué te pareció el cambio y la fecha, la nueva fecha de este plebiscito? Porque a través de tus redes sociales no quedaste al parecer conforme con respecto a esta medida. No quedé conforme para nada porque refleja una vez más que los políticos se miran a sí mismos y no miran lo que está pasando en Chile y en el mundo. Esto es una falta de sentido común tremenda. Lo que nosotros habíamos planteado a través del diputado Urrutia, a través de la diputada Flores, del diputado Urrico Echea, del diputado Mellado, del diputado Jürgensen y otros, era que se postergara el plebiscito hasta que la Autoridad Sanitaria Nacional un decreto señalando que se ha superado la crisis del coronavirus. No puede haber una fecha fija porque nadie sabe lo que va a ocurrir de aquí al 25 de octubre. A nivel mundial se habla de que estas crisis requieren un tiempo prolongado de cerca de 8 meses para poder decir que hemos superado la posible crisis o los rebrotes del mismo virus. Por lo tanto, fijar hoy día una fecha y prorrogar a su vez todas las otras fechas electorales, como son las elecciones municipales, de alcaldes, concejales e incluso las de gobernadores, es un sinsentido, porque el plebiscito perfectamente podría haber quedado suspendido hasta que se dicte este decreto sanitario. Hoy día quedó para el 25 de octubre y los eventuales constituyentes, si se aprobara la reforma constitucional, hacer una reforma constitucional, quedan para abril. Estarían instalados esos constituyentes, no en abril del próximo año 2021, sino cerca de junio del próximo año, y estaríamos a 5 meses de elegir nuevamente a los parlamentarios del Congreso que podrían asumir el rol
de modificar la Constitución de acuerdo a lo que la ciudadanía estime conveniente, pero no tener dos parlamentos en paralelo. Si estos son muchos recursos, y ahí uno dice, bueno, ¿en qué están pensando los políticos? Son 25.000 a 30.000 millones de pesos los que nos cuesta solamente hacer el plebiscito. Bueno, eso equivale a más de 1.000 unidades de respiradores artificiales para las personas, equivale cerca de a 14.000 empleos de emergencia para tiempos de crisis. Uno dice, ¿están poniendo las prioridades donde corresponde? No lo están haciendo, y eso merece ser denunciado y mostrado a la ciudadanía como una especie de gran mentira en la cual siguen ellos planteando soluciones que no son prácticas ni realistas para el tiempo que vivimos. Con todo lo que ha sucedido últimamente a raíz de esta crisis del coronavirus, sumado al estallido social, ¿cómo evalúas tú el desempeño de este gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera? Ha ido de menos a más, en gran medida por la presión de la opinión pública, y en eso creo que nosotros como Partido Republicano hemos jugado un rol importante. Nosotros ya la semana pasada planteamos la suspensión del plebiscito, la semana antepasada planteamos la suspensión de las clases a nivel total. Le costó un poco al gobierno asumir la suspensión total de clases, pero lo hizo. Planteamos también con anticipación que se determinara el uso del 2% constitucional para medidas sanitarias, que se decretara el estado de catástrofe. Así que nos alegramos de que el gobierno esté hoy día con más fuerza señalando el camino que debemos seguir. Lamentamos, sí, que en este ejemplo, por ejemplo, que ponemos recién del plebiscito, no señale claramente a la opinión pública que es un sinsentido fijar fecha hoy día cuando no sabemos cuándo va a terminar la crisis, y que se ocupen los recursos en lo que es realmente urgente, en las prioridades de las personas y no en las prioridades de los políticos. Esperamos, sí, que el gobierno siga tomando este tipo de medidas, que diga, mire, el plebiscito es la última prioridad hoy día que tenemos como nación, y el tema del cierre total, la cuarentena total, es algo inminente, que es mejor anticiparse a tener que tomar medidas de manera apurada, que generan este conflicto, por ejemplo, que se produce en el Maule entre la autoridad política y la autoridad militar. Esas cosas se pueden prever, y lo que los chilenos hoy día necesitamos es un liderazgo claro, coherente, que nos diga lo que está pasando en la realidad. Aquí no tenemos que esconder información, sino que hay que darla con la responsabilidad, con la prudencia, e informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo. También esperaría del gobierno un llamado a los medios de comunicación masivos, sobre todo a los canales de la red abierta, a que se adecúen a la crisis. Aquí hay canales de televisión que siguen transmitiendo los matinales solamente apelando a la emotividad, a mostrando siempre lo más malo, y lo que debieran estar haciendo es darle una programación, por ejemplo, a todos los niños que están hoy día sin clases, para que no sea un año perdido, para que los padres tengan las herramientas necesarias desde los medios de comunicación para poder impartir educación a sus hijos en las casas. Muy bien, José Antonio, queremos darte las gracias por este contacto. Algunas palabras finales para quienes nos escuchan y nos ven también a través de streaming. Con respecto a, te repito, hay mucha incertidumbre de trabajadores de una empresa muy importante acá en la comuna de Arauco sobre el riesgo de contagio. Son más de 8.000 personas que están trabajando en MAPA, y bueno, hay mucha incertidumbre. Ayer se confirmó el primer caso acá en la provincia de Arauco, que es justamente de nuestra comuna. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, que actuemos todos con la máxima responsabilidad posible, evitemos todos los viajes innecesarios, ojalá mientras más podamos permanecer en nuestros hogares es mejor, y apelar también a la solidaridad y a la creatividad para enfrentar momentos duros como este, tanto del mundo público como del mundo privado. Hay alternativas que son distintas por cada zona que deben llevarse a la práctica, respetando primero a la persona y en segundo lugar respetando al prójimo. Aquí vamos a salir adelante en la medida en que todos tengamos conciencia de la gravedad del asunto y vayamos tomando las medidas preventivas, y en el caso laboral adoptar medidas similares a las que fueron señaladas por el ministro de Hacienda, de recurrir a muchos mecanismos para poder mantener las fuentes laborales y poder mantener también las fuentes de las inversiones que se están realizando, porque si se deja
de avanzar en las inversiones, claramente la recuperación de las fuentes laborales va a ser muy compleja. Así que el llamado al diálogo, el llamado a establecer canales de comunicación y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy bien, te queremos dar las gracias, José Antonio. José Antonio Kass estuvo con nosotros acá en Indómita.